Vamos a iniciar la sesión 3, análisis de tendencias. El análisis de tendencias es de una de mis pasiones, el cool hunting. De hecho, tengo un libro de cool hunting que hace poco lo compré. Estoy en mi proceso de exploración. Hay una profe que se llama Paula Rivero, se las recomiendo. Es profe de la Universidad de los Andes, una universidad muy reconocida en Colombia, de las mejores universidades. Y ella es bien curiosa y tiene varios cursos sobre cool hunting y tendencias de innovación a la cacería del futuro. Sí, tendencias de innovación a la cacería del futuro. Entonces, este tema de las tendencias me parece fascinante, y poder tener una mirada de cómo hago para cazar tendencias, qué es lo que está pasando afuera. Si yo trabajo en el campo de la innovación, de la moda, por ejemplo, ¿qué hago? Si yo trabajo en el campo de los servicios, de una empresa B2B, ¿qué hago? ¿Cómo hago para captar esas tendencias externas que alimenten mi creatividad y mi innovación? Entonces, les voy a dar unas pautas. De todas formas, si pueden buscar a Paula. Paula es experta en cool hunting. Y si no, bueno, luego conversamos y pueden escribirme y que nos conectemos a través de la academia para seguir profundizando sobre el tema. Entonces, lo primero que hay que hacer es entender que es muy importante que el mercado es una ruta digamos, que me va dando pistas hacia dónde se están moviendo los negocios. Yo tengo que estar muy atento a hacer benchmarking. Para los que no saben qué es hacer benchmarking, es mirar con ojo evaluador y crítico y muy abierto qué está haciendo la competencia, pero también qué está haciendo empresas que no tienen nada que ver con mi negocio en términos de innovación de algunas cosas, servicios, transporte, logística, temas digitales. Y yo como también me inspiro de estas organizaciones que no tienen nada que ver con mi negocio, pero me inspiran. Entonces, eso lo vamos a ver en la fase de empatizar. Vamos a ver el tema del benchmarking. Entonces, a nivel general, mercado, tenemos que ver qué está haciendo la competencia, qué están haciendo otros negocios, cómo afecta positiva o negativamente eso que están haciendo otros negocios, cuál es el negocio más reconocido de mi sector, cuáles son esos negocios que me inspiran también. En temas de personas es muy importante identificar estilos de vida, qué necesidades identificamos en esas personas, cómo están cambiando los comportamientos de consumo, lo que les estaba diciendo ahorita, que la gente ya ahora está teniendo otro tipo de gustos y de necesidades que antes no teníamos. Es muy importante anclarnos a la realidad. A veces nos enamoramos de ideas. De hecho, creo que en este libro de Reinicia, o en algunos de los otros que me he leído, a veces hay que tener mucho cuidado con enamorarnos mucho de esa idea de negocio, y no estamos anclados a la realidad y estamos más incorporados en nuestros gustos o en en el romanticismo que le ponemos al negocio propio. Y es muy importante también estar muy pendiente de lo que pasa por fuera. Cambios que han presentado las personas, los que les decía ahorita, a nivel emocional, a nivel conceptual, cognitivo, intelectual, de consumo. Y en general hay que ver el mundo, hay que estar muy atento a las noticias actuales, hay que estar muy atentos y atentas a los fenómenos sociales, económicos, ambientales, hay que estar muy atentos y atentas a por ejemplo, los activistas, los ambientalistas, qué es lo que proponen, qué es lo que critican, qué es lo que cuestionan. Sí, es decir, hay que estar muy atentos a todo eso que está pasando por fuera, para poder responder de una manera realista, anclada a la realidad, pues digamos, de una manera efectiva. Entonces, cuando hablamos de mercado, hablamos de la competencia, de otros negocios que afectan positiva o negativamente mi negocio, hacernos preguntas de quién lleva la delantera en mi negocio, quiénes son los duros en el tema, quiénes son los que están allí innovando permanentemente, quiénes son, qué negocios me inspiran realmente, quiénes son esos negocios que también van acorde a mis valores corporativos o a mis valores como organización, quiénes son. Bueno, también hay que pensarnos muy bien qué alianzas puedo hacer para crecer, cómo veo mi negocio en 10 años,
¿Qué negocios, qué nuevos consumos están cambiando las reglas del juego? ¿Qué podría mejorar para que otros negocios no afecten el mío? ¿Cómo yo puedo mejorar el mío en servicio al cliente? Incorporo un chatbot, incorporo un call center, de pronto el servicio no ha sido tan bueno, o una estrategia digital, no tengo community manager, o mejoro toda mi estrategia de marca. ¿Qué me faltaría para llevar a la delantera mi competencia? Son preguntas que uno debe hacerse para poder estar muy cercanos a eso que está pasando afuera, esas tendencias, a esas transformaciones externas. En personas, es como les decía en un inicio, ¿a qué necesidades de esas personas podría yo responder y que nadie lo esté haciendo, por ejemplo? ¿Qué cambios se han presentado en estas personas? ¿Cómo reaccionó mi negocio ante eso? ¿Sí? ¿Cómo rápidamente yo puedo decir, claro, por supuesto, yo se lo tengo? Sí, claro, estamos trabajando en esta solución. ¿Con qué grupo de personas nunca he trabajado y cómo podría empezar a trabajar con ellas? Por ejemplo, no sé, soy diseñadora de interiores y siempre le he vendido a empresas como odontólogos que quieren reformar sus instalaciones. ¿Y qué pasa si empiezo a pensarme en universidades o en personas particulares? Entonces, es un ejercicio de hacerse preguntas y de decir, ¿yo dónde quiero estar? ¿Cómo quiero estar? ¿Qué tanto quiero innovar? Realmente estoy pendiente de lo que está pasando afuera, de las generaciones, de los cambios generacionales, cómo consumen música los jóvenes ahora, cómo consumen literatura los jóvenes ahora. En el mundo, como les decía ahorita, noticias full, hay que estar muy, muy bien informados, esos fenómenos, esa economía, qué es lo que está pasando afuera. Ahora, entre más referentes tengamos, más capacidad de innovación, sí. Hagan de cuenta que nuestro cerebro es como una carpeta de nuestro computador o de nuestro computador y tiene puras carpetitas, una carpeta de música, una carpeta de libros, una carpeta de olores, una carpeta de música, una carpeta de experiencias, una carpeta de viajes, una carpeta tecnológica, una carpeta de comida, una carpeta de géneros audiovisuales. Y pues la innovación y la creatividad, digamos que la creatividad es esa capacidad de conectar ideas y la innovación es la capacidad de llevarlas a cabo, de implementarlas. Entonces, si yo quiero innovar con una aplicación súper tecnológica avanzada, pero dentro de mi cerebro hay puras carpetitas chiquitas con 3 canciones, 3 experiencias turísticas, 3 experiencias digitales, 3, pues la capacidad de yo poder conectar eso que no tiene relación, que es la creatividad, pues se va a reducir a las propuestas que yo podría hacer. Entonces, entre más referentes tengamos, entre más alimentemos nuestras experiencias de viajes, por ejemplo, si estoy acostumbrado siempre a ver Netflix o X plataforma, HBO, Amazon Prime, los que sean, las mismas series y los mismos tipos de películas, pues mi capacidad creativa se va a limitar. Entonces, si yo estoy acostumbrado a ver James Bond o no sé, algunas Rápido y Furioso, pues intenta al menos una vez a la semana. Eso se llama En el Camino del Artista, que es otro libro que les recomiendo. En el Camino del Artista, ella recomienda que al menos una vez a la semana tengamos un encuentro con nuestro artista. Y ese encuentro con el artista es un espacio individual, es individual, en el que hagas algo que usualmente no haces. Entonces, si ves películas de James Bond, ve y te ves una película rusa, o ve y te ves una película francesa o italiana, o un documental mexicano sobre, no sé, algún tema que usualmente no ves. Ese tipo de ejercicios, o si no sueles hacer meditación, haz meditación. Si nunca has hecho yoga, ve y haz yoga. Si nunca has ido a la librería de tu ciudad, a la más importante, ve a la librería. Ese tipo de ejercicios mentales y de ejercicios reflexivos, de observación, de conexión emocional, nos amplían el espectro creativo e innovador. Entonces, aquí les voy a dejar un ejercicio, voy a dejarles un tiempito, unos 3 minutos para que lo hagan, y es, saquen papel y lápiz
pongan la mente en modo divergente, o sea, amplia, y vamos a empezar a escribir cómo en términos de mi negocio o de mi emprendimiento o de mi ejercicio corporativo esto está el mercado. Entonces vamos a escribir cuál es mi competencia, al menos algunos referentes, qué otros negocios afectan o positiva o cómo otros negocios afectan positiva o negativamente mi negocio, cuál es el negocio más reconocido. O sea, vamos a empezar a responder cada uno de estos ejercicios de manera consciente, juiciosa. Les voy a dar unos 3 o 4 o 5 minutos para que lo hagan. Y la idea es que ya cuando nos encontremos en los espacios virtuales y podamos conversar un poco más, pues socialicemos estos ejercicios. Entonces les voy a dar 3 minutitos.